El Señor le bendiga en esta preciosa tarde. Tomé a bien apartar unos minutos para poder hacer este video y hablar un poco de lo que es la palabra del Señor. Es primera vez que hago un video para hablar de la palabra. Casi siempre yo comparto en mi Facebook la palabra del Señor, comparto citas bíblicas, comparto lo que es la palabra. Pero en esta tarde estaba hablando con el Señor y Él puso el sentir en mi corazón de poder hablar sobre lo que dice la Biblia en Josué 1:9. Dice la palabra del Señor en Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y dice aquí en los versículos anteriores, dice la palabra del Señor en el versículo 5, ahí mismo en Josué 1. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Y dice en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Y le da un mandato, una orden a Josué. Y le dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente le vuelve a decir en el versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente. Le vuelve a repetir, en el 6 le dice, esfuérzate y sé valiente. Pero en el 7 le dice, solo esfuérzate y sé muy, le dice, valiente, sé muy valiente. Vemos que ahí en el versículo 6 le está dando indicaciones de lo que Él va a hacer, porque tú repartirás. Le está diciendo que sea fuerte y valiente porque Él va a repartir al pueblo la heredad de la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Vemos que Dios, cuando promete algo, el Señor lo cumple. Cuando Él nos ha prometido algo a nosotros, el Señor cumple sus promesas, porque Él no es hijo de hombre para que mienta. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Pero así como le pidió a Josué que se esforzara y fuera valiente, Él nos está pidiendo también a nosotros que nos esforcemos, que seamos valientes. El Señor nos pide a nosotros, ¿verdad?, que permanezcamos en oración, que oremos sin cesar, que oremos en todo tiempo, que esta palabra no sea parte de nuestra boca. Y aquí se lo dice más adelante a Josué en el versículo 8, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Aquí la palabra del Señor nos dice a nosotros también que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley. Vemos que hoy en día la gente prefiere a veces estar en el chisme, estar en la crítica. La gente prefiere a veces llenarse de ira, de enojo y decir malas palabras, y se les olvida que el Señor nos pide que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en esta palabra. Como también la Biblia dice que renovemos, ¿verdad?, nuestro entendimiento, que renovemos cada día nosotros nuestra mente. Yo estoy hablando esta palabra y yo siento ganas de llorar, porque yo siento la presencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida, porque el Señor me ha hablado. El Señor me ha hablado siempre. Siempre el Señor me ha hablado desde que yo era una niña, de que yo
lea la Biblia, que lea la palabra y que busque su presencia. Eso es el sentir que siempre está en mi vida. Ese es el sentir que siempre está en mi corazón. Poder buscar la presencia del Señor, poder buscarle en todo tiempo, poder buscarle en todo momento. Vemos que este año 2020 ha sido un año de luchas, ha sido un año de pruebas. Muchas personas, aún siervos de Dios, han perdido la vida, ¿verdad? Lo decimos perdido la vida literalmente porque es esta carne, ¿verdad? Que ha muerto. Pero realmente los que murieron en Cristo, como dijo Pablo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todos los que murieron en Cristo este año por medio de el coronavirus o de algún accidente o cualquier otra enfermedad, el que murió en Cristo, ¿verdad? Obtuvo ganancia porque ya está en la presencia del Señor. Pero nosotros sabemos que los que estamos vivos estamos peleando esta batalla, ¿verdad? Estamos peleando la buena batalla de la fe y por eso Dios nos pide que nos esforcemos, que seamos valientes, que seamos muy valientes, que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en ella. El Señor me ha estado hablando a mí todo este año, ¿verdad? De que estos no son tiempos para nosotros estar en división. Estos no son tiempos para nosotros estar hablando mal del prójimo. Estos no son tiempos para estar guardando rencores, para estar guardando resentimientos, para que atesoremos amargura en nuestro corazón. Estos son tiempos para meditar en la palabra del Señor. Estos son tiempos para que nosotros tengamos en el corazón y en la mente la palabra, porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará y lo hemos visto con nuestros propios ojos, hemos hasta llorado viendo lo que ha pasado nuestra gente en Honduras, lo que ha pasado mucha gente en el mundo entero. Ha sido un año de dolores de parto, principio de dolores, como dice la palabra, donde la gente ha estado sufriendo, ha estado pasando momentos de angustia, momentos de dolor, momentos de tribulación. Y muchas personas ni aún así quieren venir a Cristo. Muchas personas quieren seguir en el pecado, seguir en la maldad. Muchas personas quieren seguir dándole gusto a su carne, escuchando aquella voz que el enemigo pone en su mente y llevando a la acción aquello que el enemigo pone en sus mentes. Que el Señor reprenda a Satanás porque él es el padre de la mentira. ¿Y qué es lo que nos queda hacer a nosotros como hijos de Dios? Orar los unos por los otros. Orar, orar, orar sin desmayar, como dice la palabra, orar sin cesar. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero muchas veces nosotros queremos que otras personas oren por nosotros. Y si está bien, cuando te sientas débil, sin fuerzas, pide oración. Pide oración a los siervos del Señor, pero no te olvides de que tú tienes también que orar, que buscar la presencia del Señor, esforzarte y ser valiente, como Dios le dijo a Josué, y que nunca se apartara de su boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditara en esta palabra para que guardara e hiciera conforme a todo lo que en esta palabra está escrito. Porque entonces, mire la promesa, el Señor siempre nos da promesas a nosotros. Él nos pide que hagamos algo. Por ejemplo, aquí a Josué le dice que se esfuerce y que sea valiente, porque Dios le está dando a él, ¿verdad?, una orden, una asignación de que él reparta la tierra, la tierra por heredad, ¿verdad?, a todas las tribus, que reparta esa tierra que juró a sus padres que la daría a ellos. Le está dando una asignación. Le está pidiendo que sea fuerte, que sea valiente. Y le está pidiendo al Señor que él medite en esta palabra, que nunca se aparte de su boca este libro de la ley, sino que haga conforme a todo lo que en él está escrito, que medite en ella de día y de noche, le dice el Señor en esta preciosa palabra, para que de esta manera guarde y haga conforme a todo lo que en ella está escrito. Pero mire qué maravilloso lo que le dice ahí mismo, porque entonces le dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire qué palabra más poderosa. Entonces le dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchas veces la gente se queja, reniega y dice, pero ¿por qué a mí me va mal? ¿Por qué a mí no me salen las cosas como yo las pienso, como yo deseo? Revísate si estás siendo fuerte, revísate si estás siendo valiente. Revísate si realmente estás haciendo conforme a la palabra, conforme a lo que el Señor le dijo a Josué,
que meditara en esta palabra de día y de noche. A veces estás teniendo pensamientos que no vienen de Dios. Y sabes que esos pensamientos no vienen de Dios porque no, Dios nos ha enseñado a nosotros cuál es el bien y cuál es el mal. El Señor, el Espíritu que mora en nosotros, nos hace saber, nos hace sentir qué cosas nosotros estamos pensando que son realmente buenas y qué cosas nosotros estamos pensando que son muy malas. Entonces, no somos ignorantes nosotros, sabemos muy bien qué es lo que a Dios le agrada y qué no le agrada al Señor. Y nosotros sabemos cuándo es que nuestro camino va a prosperar y cuándo es que las cosas nos van a salir bien. Y sabemos cuándo es que nuestro camino no va a ser prosperado y cuándo es que las cosas no nos van a salir bien. Sabemos nosotros que con las acciones que nosotros tenemos, aún con lo que hay en nuestro pensamiento, nosotros pecamos. Sabemos que con lo que miramos, con lo que hablamos, nosotros le fallamos muchas veces al Señor. Con una mentira, con una mala palabra, con el hecho de criticar a alguien, con el hecho de hacernos con el chisme, ¿verdad? Como si fuera algo que no, que el Señor no lo ve mal. O sea, ver normal el chisme, a eso quiero llegar. Ver normal lo que es el chisme, la crítica, el sentarse, ¿verdad? A juzgar, a criticar a otras personas. Dice la palabra del Señor: ¿quién eres tú para que juzgues a tu hermano? Dice el Señor en su palabra. ¿Quién eres tú para que juzgues a tu hermano? Y también nos dice, ¿verdad? Ahí en Mateo, que nos saquemos primero la viga que está en nuestro ojo, para que luego queramos sacar la paja que está en el ojo de nuestro hermano, porque nosotros también cometemos errores, nosotros también le fallamos al Señor, nosotros también hemos hecho cosas malas, hemos pecado delante de la presencia del Señor. Y cómo queremos a veces nosotros que el Señor nos perdone si nosotros no somos capaces de perdonar. Dice la palabra que si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos va a perdonar a nosotros. Tenemos que revisarnos nosotros primero, como Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Revisémonos nosotros primero a ver si realmente nosotros nos estamos esforzando, si estamos siendo valientes. Para nosotros querer ver el esfuerzo y la valentía de los demás, primero esforcémonos nosotros, seamos valientes nosotros. Meditemos en esta palabra. Meditemos de día y de noche en la palabra. Hay que dejar el hecho de meditar en qué está haciendo el otro, en qué están haciendo las demás personas. Saben que mucha gente se está perdiendo porque está viendo lo que otros hacen. Están viendo lo que otras personas están haciendo, pero no están viendo lo que ellos están haciendo. ¿Qué voy a hacer yo para cambiar? Yo tengo que cambiar primero. No quiero pretender o no debo pretender que las demás personas sean las que cambien primero. Debo de cambiar yo, mi vida, mi manera de ser, para yo poder cambiar la vida de los demás con mi testimonio, con mis palabras de amor, con mis palabras de misericordia. Créanme, todo esto que yo les estoy diciendo en esta tarde, el Señor lo ha puesto en mi corazón. Desde hace un tiempo para acá el Señor lo ha puesto en mi corazón, porque nosotros muchas veces nos dedicamos solo a señalar, a juzgar, pero no estamos viendo tal vez que aquella persona que estamos juzgando, señalando, esa persona está débil. Esa persona necesita que nosotros le demos la mano y la levantemos. Esa persona necesita que le digamos: mira, ¿sabes qué? Esfuérzate, sé valiente al Señor y léele la Biblia. No le digas con tus propias palabras, porque la gente por eso se molesta a veces, porque nosotros con nuestras propias palabras le queremos decir a la gente las cosas, pero siempre a mí me gusta irme a la Biblia. La palabra dice, en la cita tal, en el libro tal, la palabra dice, en Josué 1:6 dice: esfuérzate y sé valiente. Luego lo vuelve a recalcar en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Todos sabemos quién fue Moisés, hasta en películas hemos visto quién fue Moisés, un siervo aprobado por Dios, un siervo que obedeció a Dios para ir a rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud que tenían en Egipto. Todos sabemos quién fue Moisés, cómo obedeció al pie de la letra todo lo que Dios le mandó hacer. Y sabemos que Dios premia la obediencia. Dios premia la obediencia. Dios premia esas mentes, esos corazones, esas personas que viven rendidas al Señor, rendidas a su presencia. Dice la palabra que Él va a guardar en completa paz a aquel
cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. La misericordia de Dios es grande. Yo este año más que nunca he meditado en las promesas del Señor, cómo se han cumplido en mi vida, en mi familia. Las promesas del Señor han sido fieles para mi vida, para mi familia. Cuando Él nos pide que nos esforcemos y seamos valientes, es porque Él no, nos quiere designar algo a nosotros como le designó a Josué. El Señor nos quiere designar a nosotros. Así como le designó a Moisés, le designó a Josué este pueblo, que era el pueblo de Israel, un pueblo que muchas veces se comportó con rebeldía en el desierto, un pueblo que adoró otros ídolos, aún viendo las maravillas que Dios había hecho en el mar, aún viendo las maravillas que Dios había hecho en todo el trayecto desde que salieron de Egipto. Aún así se rebelaron contra Dios y no le agradecieron, sino que adoraron, le pidieron a Aarón que les hiciera otro ídolo. Y saben que eso es lo que pasa hoy en día con el pueblo, con la gente, gente conocedora de Cristo, gente conocedora de la verdad, gente que ha visto la mano de Dios en su vida, gente que allá en Honduras le pidió venir a este país y le pidió al Señor que tuviera misericordia de ellos y que los trajera con bien a este país, y que estando aquí le iban a servir, iban a diezmar, iban a ofrendar. Y ahora esas personas, así como el pueblo de Israel lo hizo en el desierto, así como el pueblo de Israel lo hizo en el desierto, sin ver las maravillas que el Señor había hecho en ellos, cuando abrió el mar, abrió el Jordán, cuando les dio una columna de fuego, una columna de una nube para protegerlos, una nube para protegerlos del sol, y la luz para poder alumbrarlos en el desierto. El Señor ha sido maravilloso con nosotros. Al pueblo de Israel sus vestiduras no les envejecieron, su calzado tampoco. Les dio maná del cielo. Él les dio agua en el desierto, les abrió el agua de la roca, que aún hicieron enojar a Moisés. Hicieron enojar a Moisés porque era un pueblo rebelde, que todo el tiempo estaban renegando, que todo el tiempo estaban criticando, que nunca eran agradecidos con lo que Dios hacía en sus vidas. Así pasa hoy en día con personas que Dios les ha dado respuestas y les ha dado grandes victorias. Son personas que ahora se comportan muy mal agradecidos, pero Dios te dice en esta tarde: esfuérzate y sé valiente. Dios te dice en esta tarde: no temas ni desmayes. No temas ni desmayes, como Dios le dice a Josué aquí más adelante. En el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Se lo vuelve a decir ahí en el versículo 9, se lo dijo en el 6, se lo dice en el 7, en el 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Yo lo he visto en mi vida. El Señor ha estado conmigo a cada instante de mi vida, nunca me ha dejado. El enemigo ha venido como río, pero el Señor ahí ha estado peleando por mi vida, por mi familia. El enemigo ha intentado matarme, no en una ocasión, sino en varias ocasiones. Me cuenta mi mamá que aún desde que estaba en su vientre el enemigo no quería que yo naciera, que el Señor lo reprenda. Pero yo estoy aquí y el Señor me ha dicho siempre: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. El Señor siempre me lo ha dicho. Y créanme que cuando nosotros nos sentimos sin fuerzas, cuando nosotros sentimos que ya no podemos más, ahí el Señor llega. Ahí el Señor llega para darnos las fuerzas que necesitamos, porque en medio de nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. En medio de nuestras flaquezas, en medio de nuestras debilidades, el poder de Dios se perfecciona. Y yo quiero decirte en esta tarde: esfuérzate y sé valiente. Y recuerda, Dios tiene una asignación para tu vida. Él nos vio desde el vientre de nuestra madre. Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre, nos puso nombre, nos ha escogido para cosas grandes. Te quiero decir en esta tarde: no mire los errores de los demás. No te dediques a ver los errores que las demás personas tienen. Dedícate a ver qué puedes hacer tú para cambiar tú. Recuerda que todos los que estamos en el camino del Señor, el Señor nos sacó de las tinieblas a la luz, nos sacó a nosotros del lodo cenagoso, nos sacó de donde no valíamos nada, de donde nadie daba un centavo por nosotros. Ahora el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice su palabra, y su palabra no miente, su palabra es verdad. Y lo que Dios designó o lo que Dios pensó de ti y de mí, eso se va a cumplir, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios nos ha delegado algo a nosotros, solo hagámoslo.
Hagámoslo para bendecir, exaltar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Créeme, si nadie cree en ti, Dios cree en ti. Si las personas ven solo lo malo en ti, Dios ve lo bueno en ti. Recuerda a la mujer samaritana allá en el pozo. Esa mujer, Dios le dijo, Jesús le dijo cuando le pidió agua. Y le dijo de que ella, los hombres que tenía, bien dices, le dijo el Señor cuando ella le dijo que no tenía marido. Bien dice porque 5 has tenido y ninguno de ellos es tu marido. El Señor sabe, amados hermanos, quien esté viendo este video en esta tarde, el Señor sabe todo de nosotros, pero el Señor no hace acepción de personas. El Señor en ese mismo momento le dio una asignación a esa mujer de que fuera a predicarle, porque eso fue lo que esa mujer hizo, la mujer samaritana. Ir a predicarle allá a su gente y a decirle lo que Jesús le había dicho. Lo que Jesús había hablado a su vida sin que ella se lo contara, sin que ella se lo dijera. Jesús ya sabía todo de ella. Pero Él no hace excepción de personas. O aquella mujer que entró a la casa de Simón el fariseo. Esa mujer que entró con sus lágrimas a enjugar los pies de Jesús. Con sus lágrimas a lavar los pies de Jesús. Con sus cabellos a limpiar los pies del maestro y con aquel frasco de alabastro lo derramó en sus pies. Y Jesús le dijo a Simón, porque Simón, para sí, dentro de sí dice la palabra que dijo, si este fuera profeta supiera quién es la que está a sus pies. Pero Jesús supo el pensamiento de Simón el fariseo. Y Jesús le dijo, tú no me diste agua, le dijo, para lavar mis pies. Tú no me diste agua para lavar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite. Tú no me diste un beso, le dijo. Y esta no ha parado de besar mis pies. Con sus cabellos ha limpiado mis pies. Y ese frasco de alabastro lo derramó a los pies de Jesús. Un frasco de alabastro era uno de los perfumes más caros que había en ese tiempo. Ella no lo pensó 2 veces para derramar ese frasco de alabastro a los pies de Jesús. Y ahí Jesús le dijo a Simón el fariseo, cuando el acreedor, ¿verdad?, perdonó 2 deudas, una de 500 denarios y la otra de 50 denarios. Ahí le puso el ejemplo Jesús. Que quién era el que amaba más. ¿Quién crees tú que agradeció más? ¿Al que se le perdonó la deuda de 500 denarios o al que se le perdonó la deuda de 50 denarios? Al que más se le perdona es el que más ama. Y déjame decirte en esta tarde que por muy grande que sea tu pecado, el enemigo te hace sentir culpable. El enemigo te hace sentir culpable por tu pasado. El enemigo te hace sentir culpable y piensas que tus pecados han sido muy grandes y que no tienes el perdón de Dios. Pero Dios te dice en esta tarde, fuérzate y sé valiente. Hijitos míos, si pecáis, abogado tenéis para con el Padre. Dice en el Salmo 51:17. Dice la palabra del Señor que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia jamás. El Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. El Señor está con su oído presto para escuchar la oración de su pueblo, para escuchar la oración de sus hijos. Él solo quiere que nos arrepintamos. Que el hecho de que te esfuerces y seas valiente, como Dios le dijo a Josué, es el hecho que vas a empezar a reconocer que le has fallado al Señor. Que vas a empezar a reconocer que necesitas su perdón, que necesitas arrepentirte. Y dice la palabra que Él perdona nuestros pecados y que los tira a lo profundo de la mar y ya no se acuerda de ellos. Así que si alguien o el enemigo quiere venir a acusarte, repréndelo en el nombre de Jesucristo. Porque los pecados de los que Dios ya te perdonó, aquellos pecados que tú ya le confesaste al Señor, te arrepentiste de corazón y le pediste perdón, esos pecados ya Dios te los perdonó a ti. Ya Dios te perdonó esos pecados. Ya no se acuerda más de ellos. Y si Dios no se acuerda de tus pecados, ¿por qué tú tienes que seguir acordándote de los pecados de los que Dios ya te perdonó? Nueva criatura somos en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Somos nueva criatura en Cristo. Y recuerda que la gente muchas veces no va a creer en ti. No van a creer en ti porque se acuerdan de tu pasado, se acuerdan de lo que tú fuiste. Pero es porque ellos no han visto que el poder de Dios se perfecciona día en día en nuestras vidas y que cuando el poder del Espíritu Santo está en nosotros, nosotros ya no somos los mismos que éramos antes. Somos nueva criatura en Cristo. Ahora podemos amar a aquel que nos ofende. Podemos amar, podemos perdonar, orar por esas personas que nos han herido a nosotros, a nuestra familia, que nos han ofendido. Dios me ha enseñado a mí a orar
por aquellos que me han herido a mí, a mi familia, que nos han ofendido. Por nombre yo oro por esas personas y las bendigo. Y declaro salvación y bendición sobre sus vidas, sobre sus familias. Y digo el nombre de ellos. Hazlo tú. Si sientes que en tu corazón hay dolor, hay amargura, hay rencor, resentimiento contra alguien, empieza a orar. Te lo digo como testimonio. Se siente una paz, esa paz que Dios da que sobrepasa todo entendimiento. Empieza a orar por esas personas que te han herido, que te han ofendido. Empieza a bendecirlas, a decir el nombre de ellas, a orar por ellas, a bendecirlas, y verás la paz que se siente en el corazón, porque nosotros estamos cuidando nuestra salvación. Dice aquí en Josué lo que leíamos: porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero dice el versículo 8, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta palabra a mí cada vez que yo medito en ella, cada vez que yo leo esta palabra, digo, Dios mío, qué poderoso está qué poderosa está esta palabra, qué poderoso está esta promesa, porque esta es una promesa. Si no te habías dado cuenta cuando la leíste, esta es una promesa. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué quiere decir? Dios hará prosperar nuestro camino. Dios lo hará prosperar y todo. Está encerrando, todo nos saldrá bien. Todo nos saldrá bien en medio de la enfermedad, en medio de la prueba, de la lucha, de la angustia, en las finanzas, en las deudas, en toda situación. Todo nos saldrá bien. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo nos saldrá bien cuando nosotros meditamos en Dios, en su palabra, cuando apartamos tiempo para hablar con Él, cuando apartamos tiempo para leer su palabra. Ahí el Espíritu Santo viene a nosotros. El Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas y nos reconforta, nos da fortaleza, nos da esperanza, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza. Yo ahorita estaba orando, hablaba por teléfono con una hermana y ella hizo una oración poderosa por mi vida, por mi hijo. Inmediatamente yo me puse a seguir orando, hablando con mi Dios, y sentí la presencia del Espíritu Santo y un impulso de venir a agarrar la Biblia, agarrar el teléfono y grabar este video. Es primera vez que lo hago en mi vida, de grabar un video. Siempre lo he pensado mucho, lo he repensado para poder grabar un video. Esto no es algo esto es nuevo para mí, como para muchas personas. Esto de la tecnología es nuevo y a veces no nos gusta, pero es necesario. Ahora yo lo veo como el Espíritu a mí me hace sentir lo necesario que es. Amados hermanos, amada familia, lo necesario que es nosotros poder predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. El mundo está agonizando, estamos viviendo tiempos culminantes donde Dios a mí me dice este día, y se lo dice a ustedes: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente, solamente esfuérzate y sé muy valiente. El Señor nos dice eso en su palabra. No quisiera, yo cuando predico, a veces el tiempo se me va rápido y yo quiero seguir hablando, me llena a mí hablar de la palabra del Señor, pero quiero despedirme en esta tarde. Ojalá y veas este video. Ni siquiera tuve tiempo de peinarme ni de ponerme otra ropa, pero aquí no se trata de mí. Aquí no se trata de mí, aquí se trata de que yo pueda pregonar el santo evangelio de mi Señor Jesucristo, que es a lo que Él me ha llamado a mí, a que yo predique su palabra, no a que me vean a mí. Yo soy alguien que está siendo tratada por el Señor todavía. El Señor está puliendo mi vida, aún el Señor está quitando cosas de mí, aún el Señor está trabajando en mi vida como lo está haciendo en ti. Solo dejemos que el Señor trabaje en nuestras vidas, que el Señor trabaje en nuestros corazones. Démosle esa oportunidad a Él y esforcémonos, seamos valientes. No esperemos que otro venga y lo haga por nosotros. Esforcémonos y seamos valientes. No temamos, dice el Señor, porque Él está con nosotros. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si nosotros obedecemos al Señor, si nosotros obedecemos su palabra, si seguimos sus mandamientos, meditamos en su palabra, oramos, ayunamos, nos congregamos, entonces nosotros debemos de vivir tranquilos, confiados, seguros. Si ya oraste, no te preocupes. Si ya oraste, ya hiciste lo que Dios te ha mandado hacer, no te preocupes. El Señor tiene el control de todo. De toda situación, por difícil que sea, el Señor tiene el control y Él tiene el poder
para echar fuera toda acechanza del enemigo, para cancelar toda situación que el enemigo haya venido a poner a tu vida, ya sea de enfermedad, ya sea de deuda, ya sea de angustia, de aflicción, ya sea un matrimonio que el enemigo está queriendo destruir. El Señor puede restaurar esos hogares, esos matrimonios, esas familias, porque no es el plan de Dios que los matrimonios se destruyan. Yo te digo en esta tarde, esfuérzate, sé muy valiente, no temas ni desmayes. Recuerda que por muy grandes que sean tus pecados, el Señor los puede perdonar, porque Él ya derramó su sangre en la cruz del Calvario para llevar nuestros pecados, para llevar todo problema, toda angustia, toda situación. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Te amo en el amor del Señor Jesucristo. Bendigo tu vida y recuerda, aquí hay alguien que está orando siempre por ti, porque el Señor ha derramado de ese amor en mi corazón. Hace mucho tiempo, años atrás, a raíz de situaciones que yo viví en mi niñez, yo tenía mucha amargura en mi corazón. Todo el mundo me caía mal. Yo tenía heridas muy fuertes en mi vida, que en próximos videos les estaré comentando. Tenía heridas muy fuertes en mi vida. Solamente el Señor Jesucristo las pudo sanar. Solo Él pudo sanar esas heridas, solo Él pudo curar, tuvo la paciencia para curar esas heridas, para sanar esas heridas. Ahora yo oro por esas personas y yo las bendigo. Yo bendigo a esas personas que un día me hirieron a mí, me lastimaron, que un día hirieron, lastimaron a mi familia. Mi familia es algo tan preciado para mí que el enemigo lo ha sabido, que el Señor lo reprenda y me ha atacado mucho cuando ha herido, ha lastimado a mi familia. Ha sido un área para mí difícil porque yo siempre estuve a la defensiva, defendiendo yo a mi familia, más el Señor me mostró que Él es el que tiene el control de toda situación y que Él es quien defiende mi familia, mi vida, que Él es Él el quien pelea nuestras batallas. Es Él el que pelea por nosotros. Su palabra lo dice, que nosotros no tenemos que estar vengándonos de nadie, que Jehová peleará por nosotros y que nosotros estaremos tranquilos, estaremos confiados. Él pelea por nosotros. Él es ese Padre amoroso, como cuando nuestros hijos están pequeñitos, los llevamos de la mano y no los soltamos en ningún momento para que nuestros niños no vayan a ir a tener un accidente o no los vaya a atropellar un carro. Nosotros no los soltamos de la mano y los llevamos ahí, los llevamos ahí. Así somos los padres. Protegemos, cuidamos a nuestros hijos de todo peligro, de todo mal. Así es ese Padre amoroso y mejor todavía. Nos protege absolutamente de todo. Nosotros como padres a veces no podemos estar en el lugar donde nuestros hijos están. No tenemos la capacidad para estar en dos lugares al mismo tiempo, pero nuestro Padre sí. Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es omnisciente. Él está en todo lugar, Él está cuidando a nuestros hijos, nos está cuidando a nosotros, está cuidando a nuestra familia. La palabra dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que esfuérzate y sé valiente. El Señor está con nosotros. Echa fuera ese temor en el nombre de Jesús. No desmayes, no desmayes. No desmayes, sigue adelante, sigue adelante. El Señor está con nosotros y si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este ha sido un año difícil, pero el Señor lo ha permitido porque Él está haciendo un llamado a la humanidad, porque Él no quiere que nadie se pierda. El Señor está llamando a su pueblo, le está dando una oportunidad como le dio oportunidad a Nínive cuando mandó a Jonás a predicarles que se arrepintieran. El Señor está dando una oportunidad a este mundo porque el tiempo se acerca, este mundo agoniza, este mundo camina, como dice la alabanza, hacia grandes conflictos porque el anticristo es el que va a reinar en este mundo. Pero antes de que eso suceda, la iglesia amada del Señor, nos iremos a encontrar a nuestro Rey de reyes y Señor de señores en las nubes. Nos iremos con Él porque Él tiene una morada preparada para nosotros. Que el Señor les bendiga. Esfuércense y sean valientes. No teman ni desmayen, porque donde quiera que estemos y vayamos, el Señor está con nosotros. Recuerden, es una promesa, no lo digo yo, son promesas que están aquí en la palabra. Meditemos en la palabra, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Les amo en el amor del Señor Jesucristo. Amén.